Esta conferencia comenzará a grabarse. De esta reunión, de esta 22ª reunión de agrometeorología. En la oportunidad vamos a presentar a los siguientes integrantes de esta mesa redonda. En primer lugar, lo hará la doctora Cecilia Rousseau, ella es investigadora del Centro Regional La Rioja, CONICET. En segundo lugar, lo hará el ingeniero Javier Colovati, gerente de la empresa Valle de la Puerta, Sociedad Anónima. En tercer lugar, lo hará el ingeniero Juan José Melet, director de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Chilecito. Y en cuarto lugar, lo hará el ingeniero Ariel Arana, que él es extensionista de la Agencia de Extensión Rural INTA Chilecito. Cecilia, tenés la palabra, podés comenzar. Bueno, bueno, yo armé una presentación como para organizar un poquito, pensando en las preguntas disparadoras que nos presentó Patricia como para empezar esta mesa redonda. Entonces, bueno, una de las cuestiones que planteaba Patricia era, bueno, cuáles eran para nosotros los desafíos actuales y futuros de la agricultura en zonas secas de la Argentina. Obviamente mi experiencia es más en La Rioja, Catamarca o San Juan, entonces, bueno, mucho va a estar ligado a esto. Bueno, la primera cosa para mí es que tanto ahora y hacia futuro necesitamos hacer una buena estimación de cuál es el agua disponible actualmente en los distintos valles productivos, es decir, en los distintos acuíferos asociados a valles productivos, y estimar a futuro cómo puede ser, es decir, cuánta agua tenemos disponible, por cuánto tiempo tendríamos agua disponible, considerando primero la demanda actual. Ese sería el primer paso y el primer desafío que tenemos. Pero el gran desafío es que, si bien nosotros tenemos una cierta agua disponible, hay un cambio a futuro en la demanda atmosférica y en los patrones de precipitación. Esto debido al cambio climático, y también necesitamos poder cuantificar de alguna forma, modelar qué se espera a futuro. Yo acá puse una figura de distintas isoietas, ¿no? De cómo evolucionaron en el tiempo. Siempre nuestras zonas más áridas tienen mayor dificultad para predecir qué pasa con los patrones de precipitación, perdón, pero me parece que es fundamental poder avanzar en eso para saber cuánta agua tenemos disponible, cuánto estimamos que podemos llegar a tener disponible desde el lado de la oferta de agua, y luego desde la demanda de agua, cómo puede estar cambiando esto con los modelos hacia futuro. Sobre la base de esto, creo que uno de los desafíos importantes es una planificación, y esto tiene mucha responsabilidad en la parte gubernamental, de planificar primero cuál es la superficie agrícola máxima que podemos tener por acuífero, perdón, y legislar y controlar cuál es el uso que se está dando de esa agua disponible por los distintos actores, principalmente por la agricultura, la parte industrial y la domiciliaria. Me parece que esta es la base de cualquier cosa que queramos hacer de agricultura, es decir, saber cuánto tenemos disponible, cuánto es la demanda, y sobre la base de eso legislar para no hacer un sobreuso de los acuíferos. Eso desde la parte de agua. Otro de los desafíos que a mí me parece importante tener presente a futuro para la agricultura en zonas secas es, frente a los cambios de las condiciones térmicas, principalmente en el invierno, qué cultivos pensamos que van a poder florecer y cuáles no. Y nosotros tenemos yo puse esta figura justamente para mostrarles que tenemos un clima que es muy continental, con mucha amplitud térmica, y además con olas de calor en el invierno. Eso, por lo que conocemos, puede llegar a afectar mucho la floración de numerosos cultivos y de cultivares dentro de un mismo cultivo. Por ejemplo, nosotros en La Rioja sabemos ya que cultivares como lechino o frantoio casi no florecen porque no pueden acumular horas de frío. Entonces, si queremos hacer un buen uso de poca agua disponible que tenemos en zonas áridas, tenemos que también zonificar y saber bien qué podemos plantar, que sea rentable y que no, de acuerdo a que pueda florecer o no. Hay modelos predictivos, tienen muchísima incertidumbre, y creo que tenemos que avanzar en eso, y eso es un desafío importante.
Y sobre todo tenemos mucha falta de datos meteorológicos que representen la variabilidad espacial que uno tiene en zonas montañosas, como son las nuestras, y que además esos datos estén estandarizados y disponibles en cierta medida a tiempo real. Un tercer desafío, que tiene que ver después con la parte económica, es cómo son las respuestas del rendimiento y de la calidad de diferentes cultivos frente a un escenario en el que vamos a tener un aumento de la temperatura. Y yo acá les ponía dos figuras de un estudio que hicimos nosotros modificando la temperatura de ramas y vimos cómo realmente uno podía modelar qué puede llegar a pasar, es decir, cuánto está bajando tanto el rendimiento en aceite como la proporción de ácido oleico en el olivo, y sobre la base de eso poder predecir qué puede pasar en un escenario de cambio climático donde vamos a tener un aumento de la temperatura. Y esto es fundamental para poder calcular justamente un margen bruto de la actividad. Y esto está, bueno, también el margen bruto también tiene que ver con cuánta agua tenemos que estar bombeando y en relación a la demanda atmosférica creciente que vamos a tener. Como últimos dos desafíos es tener presente que la fenología de los cultivos se va a ver modificado en la medida que tengamos, y ya se está modificando, en la medida que tenemos aumentos en la temperatura, que ya los estamos evidenciando, cambia la fenología y eso puede tener consecuencias también que tenemos que saber, tener presente y poder predecir con respecto a fechas de cosecha, por ejemplo, o incidencia de ciertas temperaturas más estresantes en el verano si tenemos un corrimiento de una fase que es muy sensible a un determinado cultivo. Por último, en cuanto a desafíos, desde mi perspectiva, estaba el tema de, bueno, la respuesta de los cultivos a las crecientes olas de calor a las que nos vamos a estar enfrentando frente a un calentamiento global. Bueno, la otra de las cosas será, bueno, ¿cuáles son las oportunidades actuales y futuras de la agricultura en zonas secas de la Argentina? Bueno, en relación a disponibilidad de agua, bueno, yo creo que tenemos una oportunidad en cuanto a utilizar prácticas de riego deficitarios por parte del sector agrícola. Hay un montón que se conoce y hay también cosas que se podrían continuar estudiando para ver de manejar mejor. Y eso es una herramienta que permite hacer un uso más efectivo del agua, es decir, tratar de reducir el agua de riego en aquellas etapas fenológicas del cultivo en el cual es menos sensible. Y se pueden lograr reducciones que pueden ir desde el 10 a un 20 o 30% del agua utilizada anualmente, pero eso no lo estamos usando y es una oportunidad que se podría hacer. Otro es utilizar otras herramientas tecnológicas para reducir el impacto del calentamiento global. Por ejemplo, frente a la falta de frío invernal, en algunos cultivos uno podría desarrollar más el uso de herramientas como el Dormex. No en todos los cultivos responde, pero bueno, sabemos que esas herramientas están, o bueno, nosotros estamos ahora evaluando caulina como una forma de ver si uno puede mejorar un poco el rendimiento en aceite por las altas temperaturas. Y bueno, creo que tenemos un campo importante para trabajar en esto de herramientas, que hasta ahora no las hemos estado utilizando. Una cosa que me preguntaba yo era, bueno, ¿qué pasa con el aumento del dióxido de carbono, ¿no? Digamos, el calentamiento global viene de la mano del aumento del dióxido de carbono. ¿Puede reducir eso el uso de agua? Parecería que por un lado sí, porque uno tiene más cierre estomático, pero por otro no, porque en general las plantas desarrollan más área foliar. Pero bueno, eso creo que es una cuestión que, digamos, que podría llegar a ser en cierta medida una parte beneficiosa que hasta ahora no lo hemos visto. También, bueno, cambios fenológicos en algunos cultivos puede ser una oportunidad en el caso de que uno le permita ese cambio, el adelanto en la fenología, ingresar con algunos productos con un precio diferencial mejor. Eso obviamente depende del cultivo, no va a servirnos para un cultivo como el olivo, pero quizá para aquellos que hacen aceituna de mesa podría permitir ingresar a finales de noviembre con un producto de calidad.
¿Y qué estrategias se utilizan actualmente para hacer un uso más eficiente de agua en la agricultura? Bueno, la primera cosa creo que tenemos que trabajar en poder predecir bien las dosis de riego que sean las apropiadas. Empecemos por ahí. Y para eso eh, tenemos que tratar de ver, porque hay un montón de herramientas que en el sector no se están utilizando, en las cuales uno tiene sensores a distintas escalas, integrar lo que pasa con la humedad del suelo, con el estado hídrico de las plantas, con estaciones meteorológicas bien ubicadas, y todo eso para que nos permita hacer un uso apropiado del agua, eficiente del agua hoy, que digo, hoy por hoy en muchas fincas uno sigue viendo que hay un campo importante para manejar mejor el agua, que no se están usando ninguna de estas herramientas. Digo, hay muchísimo desarrollo en cuanto a variables en plantas como potencial agua, termografía, imágenes satelitales, dendrómetro, flujo de savia, que uno podría incorporar en el manejo del cultivo de la finca, nuevamente integrado con lo que pasa con el suelo y con la demanda atmosférica, que no lo estamos haciendo. En general los agrónomos terminan tapados de trabajo del día a día y estas cosas no se están haciendo y me parece que hay un margen importante para mejorar la eficiencia del uso del agua en la agricultura. Luego, lo que ya les comenté, el tema del riego deficitario controlado. Según el cultivo, el destino del órgano cosechado y la fenología del cultivo, hay estrategias de riego deficitario. Por ejemplo, nosotros hemos evaluado qué pasa si uno hace una estrategia de riego deficitario en post cosecha de una aceituna de mesa, y uno puede reducir la dosis anual un 20%, que es un montón de agua. Entonces, hay cosas que podríamos no solo estudiarlas, sino realmente aplicarlas en los cultivos. Y bueno, como les comentaba antes, estrategias tecnológicas menos exploradas como, bueno, caolina, hidrogeles o reguladores de crecimiento. Y bueno, eso es lo que a mí me parecía, bueno, como para compartirles desde mi perspectiva en respuesta a las preguntas que justo planteaba Patricia como disparadores. Hola. Sí, Cecilia, gracias. Estamos aquí viendo si hay preguntas y dar lugar a los otros integrantes de la mesa, ¿no, José? Sí, perfecto. Ahora vamos a escuchar al ingeniero Javier Colovati, gerente de la empresa Valle de la Puerta. Bueno, buenas tardes para todos. Un placer estar con todos ustedes. Bueno, Cecilia un poco hizo un repaso general de todo lo que hay que tener en cuenta. Yo voy a hablar desde el punto de vista del productor. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer como productores es tomar conciencia de que el agua es un recurso finito y que si la seguimos utilizando o utilizando de mala manera, se nos va a terminar el agua. Zonas como la nuestra son una zona seca, dependemos mucho de lo que nieve en la montaña, de lo que llueva, y hemos tenido años secos, han descendido las napas, entonces nosotros tenemos que tomar conciencia y creo que hasta el día de hoy los productores no la tenemos, o sea, pensamos que eso no va a suceder, si bien bajan las napas, por ahí acá les cuento un poco, acá la mayoría de las fincas se riegan con perforaciones, que hoy en día llegan hasta los 300 metros de profundidad, con bombas de hasta 200 HP, con un costo energético alto, pero bueno, como productores es como que seguimos pensando de que eso no va a pasar, y regando muchas veces de mala manera, así que por lo cual me parece sumamente importante el contenido de este congreso y que la gente entienda que puede utilizar las variables climáticas y los datos que se tengan de la zona para poder ajustar el riego. ¿Qué me pasó a mí en mi caso particular cuando salí de la universidad y tuve que ir a regar y agarramos la fórmula que nos enseñan en la universidad, aplicamos un cassette y bueno, y regamos y ese era nuestro riego y veíamos que teníamos láminas, para que ustedes tengan una idea, en Olivos nos daban hasta láminas de 1400 milímetros al año. Y empezamos a utilizar mucho el barreno y a manejar la humedad por tacto y ajustar eso, y vimos que se podía ajustar bastante, tal es así que llegamos a regar 850 milímetros al año con barreno.
teniendo en cuenta la humedad, y bueno, y sacamos producciones interesantes, buenas producciones. Y en la vid nos pasó algo parecido, pero cuando quisimos hacer estrés hídrico con barreno, en aquel momento no conocíamos lo que era la cámara de Schollander, y nos sucedió que nos pasamos de estrés y se nos cayeron todas las hojas de la planta y fue un desastre ese año. Y en viñedos también, de regar lo que uno normalmente regaría, que podría regar en nuestra zona hasta 1200 milímetros, hemos llegado a regar 700 milímetros en la viña, con rendimientos interesantes y con calidades de uva interesantes. Pero todo esto, después yo tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos y ahí vi que estaban usando esto hace muchos años, la cámara de Schollander, y dije, esta es la herramienta ideal para el manejo de los viñedos. Y la verdad que eso nos ayudó mucho. Y nosotros, yo tengo la posibilidad de trabajar en una finca grande dentro de la zona que tiene la posibilidad de tener una estación meteorológica, pero se nos había roto la estación meteorológica y por muchos años no la pudimos arreglar, y le pasa a la gran mayoría de productores. Acá la gran mayoría de productores son productores chicos de 50 hectáreas que no tienen la capacidad de tener una estación meteorológica para tener datos y para poder ajustar el riego. Entonces, bueno, el productor riega como le parece, como puede, y muchas veces en exceso. Así que, bueno, yo creo que eso es muy importante, tomar conciencia y saber cuándo regar, hasta dónde regar y en qué momento se pueden realizar restricciones hídricas en los cultivos sin afectar la calidad y en muchos casos la cantidad, que muchas veces uno piensa que cortando el agua va a repercutir directamente en la cantidad, y muchas veces eso no sucede siempre y cuando nos manejemos dentro de ciertos límites. Por lo tanto, me parece muy, muy importante tener una red de estaciones meteorológicas en la zona. Nuestra estación, yo los datos y la clave se la paso a cualquiera porque no son datos propios, cualquiera puede que me la pida, yo se la doy, no tenemos ningún problema, y compartir. Y sobre todo compartir experiencia entre los productores, cómo usando los datos meteorológicos podemos ajustar nuestro riego. En nuestra zona se da otra característica, que los suelos son muy variables. Entonces, como es un valle, los suelos varían mucho. Entonces, lo que yo hago en mi finca y se lo cuento a otro productor y por ahí lo aplica, le va mal. O sea, dice, yo apliqué los 700 que vos me dijiste y me fue pésimo. Entonces, hay que ajustar cada realidad a cada finca, y eso hay que hacerlo en base a la experiencia. Tal como decía Cecilia, hoy en día existen sensores para medir humedad, y también se puede automatizar el riego de manera más económica. Hay sistemas de tecnología LoRa que tienen mucho alcance y que consumen muy poca energía, porque uno de los principales problemas de los sensores hasta este momento era el tema del cambio de las baterías. Uno tenía que estar cada 15 días cambiando la batería, si uno no se acordaba, se pasaba tiempo, perdía los datos, y hoy en día eso se soluciona con LoRa porque es una tecnología que consume muy poca energía, y uno puede poner sensores en toda la finca con una sola antena que cubre un radio de hasta 10 kilómetros. Con eso también decirles que la red de LoRa se puede compartir. Entonces yo a todos los productores que estén a la redonda, en el caso de que yo tenga una antena, yo les puedo dar acceso a mi antena y compartir para que puedan subir los datos y tenerlos en tiempo real. Y otra cosa que se está haciendo hoy en día es instalando el monitoreo de las perforaciones para saber efectivamente las horas de riego, porque muchas veces el productor puso la perforación, la encendió a las 11 de la noche, que salimos del horario pico acá en La Rioja, y al otro día piensa que regó 7 horas y por ahí el pozo se apagó y no se regó lo que se tenía que regar. Entonces está poniendo un monitoreo para evaluar lo que tiene que ver con el consumo de energía asociado a los litros de agua que se sacan, y esto asociado también porque estamos casi todos los productores nos tenemos que ir de a poco encaminándonos en lo que es la agricultura sostenible, ¿no? Y cuando manejamos ese concepto tenemos que tener en cuenta todo. No podemos gastar gasoil dando vuelta el tractor de la finca, o gastar agroquímicos en demasía, gastar energía. O sea, todo el conjunto es que la finca y nuestro suelo y nuestro cultivo perduren por muchas generaciones más. No que nosotros saquemos todo el agua, salinicemos los suelos, porque regamos mal. Entonces, bueno, si nos encaminamos en ese concepto, yo creo que de a poco se pueden ir solucionando muchas cosas. Y volviendo al concepto de que si nosotros hacemos un mejor uso del agua, estoy casi seguro que se detendría el descenso, en nuestro caso, en nuestra zona, el descenso de las napas, porque muchos productores, muchos cultivos los regamos en demasía, y estamos extrayendo agua del suelo y regando, y
Yo creo que eso se puede, por el momento, solucionar. Más allá de que el cambio climático está y que cada vez llueve menos, pero creo que eso se podría mitigar. Así que bueno, eso es un poco mi experiencia y lo que les puedo transmitir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Excelente tu presentación. Creo que en este tipo de enfoque hace falta la mirada del productor, que es quien día a día está frente, ¿no es cierto?, a resolver un montón de situaciones que pasan en el campo. Ahora vamos a escuchar al ingeniero Juan José Melec, que él es director de la carrera de agronomía de la Universidad Nacional de Chilecito. Juanjo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Yo, al igual que Cecilia, he preparado una breve presentación que les quiero compartir. Bueno, Cecilia habló sobre un escenario macro que creo que describió de manera fantástica. Javier, desde el punto de vista de un productor importante de la zona, una empresa importante del Valle, y yo quiero hacer un aporte compartiéndoles algunos resultados específicamente en lo que se refiere al uso eficiente del agua con destino para riego, y les quiero compartir algunos resultados de dos proyectos en los que hemos trabajado últimamente. Un proyecto de extensión que hemos trabajado en forma conjunta con el INTA, UNDEC, Centro de Desarrollo Vitícola, y una cámara de productores riojana. Y el proyecto se titulaba Mejoras de la eficiencia del riego localizado en sistemas agrícolas basadas en las características del bulbo húmedo y las propiedades edáficas asociadas. No voy a ahondar demasiado, les quiero puntualmente hacer énfasis en uno de los resultados, pero a modo de introducción, un poco complementando a lo que ya dijo Javier. En Chilecito el agua disponible para la agricultura es escasa, se obtiene principalmente de acuíferos, y la necesidad hídrica de los cultivos que se practican en el valle debe ser satisfecha de manera integrada a través del riego. En estas áreas de regadío, en zonas áridas, ¿no? ¿No lo están viendo? Perdón. No aparece. Está en... Perdón, creo que ¿no? tienes que ir a la modalidad de presentación en la plataforma. Perdón. Es que no sé ¿Aquí? si habilitó. ¿Aquí? Sí. Acá, compartir. Compartirla como... Perdón. Ahí está. Y ahora sí. Bien. Bueno, disculpen. Le di presentación en pantalla completa y no advertí que debía. Bueno, estaba en la parte introductoria en la que hacía referencia a que en áreas de regadío bajo sistemas presurizados, en general se observan ciertos problemas de eficiencia de uso del agua y, como había dicho ya Javier, un elevado costo energético para su extracción y utilización. El objetivo de este proyecto era contribuir a la optimización del manejo del riego localizado y el suelo en sistemas agrícolas de Chilecito. Y dentro de los objetivos específicos me voy a centrar particularmente en el primero, que era identificar las necesidades de los productores a través de encuestas. Y nos hemos encontrado con algunas cuestiones. Hemos desarrollado un formulario electrónico y logramos encuestar a 20 productores que tienen riego localizado, 20 productores importantes, entre medianos y grandes, del valle, y rescato estos resultados que me parecían importantes y relevantes, digamos. La mitad de los productores del valle, por lo menos de los encuestados, perdón, de la muestra que hemos encuestado, no calcula las necesidades hídricas de sus cultivos. Y solo un 33% determina el momento de regar en función de un balance hídrico. O sea, ya esto nos da un escenario bastante complejo, ¿no? Desde el punto de vista del uso del agua para riego. Y fíjense, solo 5 de los 20 productores encuestados, o sea, un 25%, considera la capacidad de almacenaje de agua de sus suelos. Entonces, aquí también nos encontramos con que muchos productores riegan, en algunos casos riegan en demasía, no consideran la capacidad de almacenaje que tienen sus suelos, por lo tanto
aplican quizás láminas excesivas, digamos, para tener un margen, para estar cubiertos, y poco, digamos, se hace pocos balances hídricos. Fíjense, el 60% de los productores monitorean periódicamente sus equipos en cuanto a presiones y caudales, y este mismo porcentaje conoce la intensidad de precipitación de sus equipos. O sea, hay un 40% de productores que no conoce las cantidades de agua que aplica y por lo tanto no puede definir correctamente un tiempo de riego. A pesar de esto, de que manifiestan que hacen monitoreos, solo un 32% de los regantes calcula y conoce la eficiencia de distribución de caudales y presiones en sus fincas. Y les preguntamos si nos podían dar algunos valores y nos encontramos con que la mayoría declara valores por debajo de lo aceptable, o sea, por debajo de un 80%. Esto por un lado les quería compartir de este proyecto, ¿verdad? Unas conclusiones. Existe un alto porcentaje de productores que desconoce aspectos relevantes relacionados con el uso eficiente del recurso hídrico y por lo tanto se requiere de que trabajemos en forma conjunta en la capacitación, asistencia técnica para optimizar el riego, ¿no? Y les quería compartir otro proyecto porque en base a estos resultados que les mencionaba, dijimos, bueno, vamos a medir a campo, a ver qué pasa con el desempeño del riego, a ver, midamos un poco la eficiencia en base a los valores que nos han manifestado los productores. Entonces, bueno, acá les presento un poco el objetivo general era de este proyecto, conocer el desempeño de los sistemas de riego presurizado del departamento de Chilecito. En una primera etapa lo que hemos hecho es trabajar sobre 10 fincas en el valle y hemos evaluado el estado general de conservación de los cabezales de filtrado, válvulas de campo y laterales, o sea, mangueras de riego, y hemos determinado los coeficientes de uniformidad de distribución de caudales y de presiones. Y hemos utilizado, bueno, una escala para evaluar el estado de mantenimiento de los equipos y bueno, ahí en esa tabla se resume un poco los resultados, pero quiero destacar como resultados preliminares que la uniformidad de distribución de caudales en promedio tuvo valores. Hemos utilizado dos métodos, el propuesto por Christiansen y el de Mergen-Keller, y nos ha dado 78%, que como Christiansen no es un indicador muy riguroso, estaría dentro de lo aceptable, pero ya con Mergen y Keller estamos en un promedio del 66%, lo que se considera deficiente. Y si nos vamos particularmente a cada uno de los productores, nos damos con que el 60% tiene valores que están por debajo, medidos por nosotros, digamos, por debajo del 58%. O sea, estamos haciendo un uso deficiente del recurso. Y fíjense, a eso le sumamos que un 30% de los equipos que se evaluaron tienen un estado regular de sus elementos de filtrado, medición y control en sus equipos. Así que bueno, me parecía interesante aportar esto desde estos dos proyectos para esta mesa. Y además, concluyendo que, como ya dijimos, la uniformidad es baja de distribución, el estado de conservación en general es bueno, pero hay un determinado porcentaje que presenta problemas de mantenimiento y en general hemos observado algunas pérdidas, ya sea campo, o sea, hemos notado que se podría eficientizar aún más el uso, aunque el estado sea bueno. Finalmente les quería comentar un poquito desde nuestra universidad y desde la carrera en particular, desde la dirección de la carrera de agronomía, que nosotros no somos ajenos a esta problemática, nosotros estamos cambiando nuestro plan de estudio y en la carrera de agronomía existen talleres integradores en los que nosotros hemos fijado en forma conjunta con los institutos de investigación de la universidad, o sea, vamos en consonancia con ciertas líneas prioritarias, entre las que se encuentra el uso eficiente de los recursos hídricos, los efectos del cambio climático. Entonces,
simplemente comentarles eso, de que incluso la UNDEC forma parte de una maestría en red, que es la maestría en riego y uso agropecuario del agua, y tenemos 3 maestrandos, uno de ellos le va a dar continuidad a este proyecto que les mencionaba de desempeño. Y eso es todo lo que tenía para comentar. Muchas gracias, ingeniero Melet. Muy interesante su propuesta. Nos parece excelente su presentación, debido a que debemos tener una mirada desde los organismos de ciencia y tecnología de cómo estamos manejando el recurso hídrico. Ahora vamos a invitar al ingeniero Ariel Arana. El ingeniero Ariel Arana, él es técnico extensionista de la Agencia de Extensión INTA Chilecito. Ingeniero Arana, lo escuchamos. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, sí. Sí, un poco, ya hablaron un poquito de todo, pero bueno, volviendo un poquito para atrás, bueno, el tema del cambio climático, bueno, produce, por tomarlo de alguna forma, sería lo más importante, un aumento de la temperatura. También en nuestra zona, que es relativamente seca, y tenemos precipitaciones generalmente en el momento que no las necesitamos, ya cerca de cosecha. Después tenemos una disminución también por todos estos temas del agua, sobre todo en el caso nuestro, de una menor precipitación de nieve en la montaña. Y como dijeron en algún momento, también un incremento del dióxido de carbono atmosférico. Bueno, esas dos cosas que ya eran un problema, porque nosotros en nuestro caso, como es una zona seca pero muy calurosa, que bueno, en BID se clasifica como una zona 5 de Winkler, ya teníamos un problema anterior, sobre todo en vino, no tanto en pasa. Después tenemos que ir distinguiendo entre las distintas formas de cultivo, los distintos destinos. Sobre todo en vino, ya era un problema, sobre todo en vinos de calidad, no tanto a granel, porque se aprecia más o se paga más por el tema cualitativo, básicamente basado en el tema de polifenoles, aromas. Entonces, bueno, en nuestro caso, con este cambio climático, estos problemas se fueron agudizando. Entonces, bueno, a futuro, bueno, de todo un poco lo que estuvieron hablando es investigar un poco más sobre cosas nuevas y otras no tan nuevas de manejo, otras que son más basadas, como ya dijeron, en el tema de operativo, que, bueno, ahí todo, estoy hablando últimamente mucho, pero lo que habla un poco Juanjo, yo también hice, o sea, participé con él, pero lo había hecho en el año 2006, ya como un tema redundante, el tema de la eficiencia de riego, lo había hecho en 40 fincas y también, o sea, daba valores similares, o sea, una falta de aprovechamiento del potencial que tiene el riego por goteo justamente para hacer un buen manejo del agua. Y bueno, lo que escuché hace un tiempito de justamente un grupo de investigadores de Fontagro, que estaban trabajando justamente en el tema de determinación de los KC en base a imágenes satelitales y base a índice de vigor, que es el NDVI, que estamos cuando en el momento en que se está planteando mucho el tema de la agricultura 4.0, que a mí me hace un poquito de gracia, pero tenemos muchas fallas en la agricultura 1.0. Bueno, el tema bueno, no voy a redundar en lo que ya dijo Juanjo. Entonces, con estos problemas, sobre todo, bueno, en este caso de vid para vino, y se tiene que sumar que por hay un cambio, digamos, en la sociedad respecto de qué vinos, si bien hay una merma en el vino, pero aparte de los vinos que se consumen, hay una tendencia del mercado a buscar vinos menos alcohólicos. Y esto es un doble problema, porque justamente este cambio climático lo que está propiciando o provocando
es un incremento de los sólidos solubles totales en la valla en forma más acelerada, aparte de una disminución de los polifenoles y de los aromas, justamente que van en ciclos antagónicos. Se va produciendo un desfasaje, entonces tenemos uva madura antes de tiempo, con muchos sólidos solubles y con una menor cantidad de polifenoles y de aromas. Y a su vez, en condiciones más extremas, en años extremos, se producen también hasta quemaduras en las vallas. Bueno, con estos problemas, bueno, se tiene que investigar y, como decía Javier, hacer unas pruebas y errores en las propias fincas, porque son todas muy diferentes, incluso hay diferencias locales a nivel de finca, por eso es bastante complicado y ya se arrastra de hace tiempo otro de los problemas que todavía no se planteó, pero es en esa heterogeneidad que tenemos en la zona de los suelos, sobre todo, y un poco de los climas en distintos sectores, es que eso no se tuvo en cuenta a la hora de diseñar las fincas, justamente. O sea, se hizo una traza prácticamente geométrica y no se tuvo en cuenta, en algunos casos, por el tema de costos, digamos, de no haber realizado de antemano, que es una de las cosas que se debería tener en cuenta básicas para realizar un buen diseño, sería esos análisis de suelo. Y en base a eso, armar el equipo. Bien. Entonces, bueno, es como que vamos corriendo un poquito por detrás en ese tema. Pero bueno, para redondear un poco en estas soluciones o en estas previsiones que deberíamos hacer, bueno, hay una parte a corto plazo, que serían medidas de coyuntura, que serían más para mitigar el problema. Bueno, que sería todo lo que hablamos, mediciones, controles, disminuir un poco el agua. En el caso de vid, en este tema sería especial ver cómo se logra o se frena un poco esta acumulación de sólidos solubles totales. No, o sea, diferenciando de nuevo el tema de pasa, que ahí sería un problema distinto, porque no, o sea, lo que buscamos es justamente juntar azúcar. Y después, bueno, sería distintas zonas, ya a mediano y largo plazo sería buscar que haya ya estudios en marcha de portainjertos, de cultivares más resistentes al calor y, bueno, en último de las instancias, cuando son viñedos nuevos, una relocalización buscando zonas más frescas. Volviendo al tema del principio, nosotros ya estamos en una zona muy calurosa, que es un poquito extrema para vinos, sobre todo de calidad. Bueno, creo que sería un poquito todo y después, bueno, no sé si los contestaremos después con preguntas o si se charla. Bueno, muchas gracias, Ariel. Muy interesante tu conferencia. Vamos a ver ahora, vamos a seguir a las rondas de preguntas y vamos a dar inicio a ella. En principio tenemos una pregunta. Si una finca aplica riego deficitario y otra no, ¿tienen alguna política de compensación? Es para todo el panel que quiera contestar. No hay política de compensación. Entonces es muy difícil aplicar una política si uno quiere hacer deficitario y el otro hace lo que... Sí, o sea, lo que yo decía es que va un poco en la conciencia del productor, de tomar conciencia de que el agua se va a acabar y cuando se acabe va a acabar para todos. Y uno tiene que hacer la restricción en base al producto que va a cosechar, sabiendo que no va a perder kilo y que va a tener un producto de calidad y tiene que ser a conciencia. Porque obviamente si uno tiene el espalda como para pagar una boleta de agua y prende el pozo en septiembre, y lo paga en marzo como cosecha, que muchos productores son así. Y bueno, y eso ocasiona un montón de problemas. Una que estamos quedando sin agua y otra que salinizamos el mismo suelo. Y entonces, bueno, pero sí, sería totalmente acorde tener una política que vaya en ese sentido. Bien, gracias, Javier. Vamos a otra pregunta.
César pregunta, yo creo que el primer problema es el de mejorar la eficiencia de los sistemas de riego. ¿Existe una cooperativa de productores que pueda tener mayor fuerza para conseguir crédito y para mejorar estos equipos? Es para todo el panel también. Hay una pregunta más arriba también, pues, solo para que lo diga. Sí. Perfecto. Y, Bueno, Cecilia, ¿la querés contestar vos? bueno, yo un poco era en relación a lo otro, digo, pero hay un montón de cosas que se pueden hacer hoy por hoy en las mismas fincas, comenzando, por ejemplo, los cálculos que decía hoy de que estaban regando con 1400 milímetros al inicio. Eso tiene que ver con estaciones meteorológicas que están colocadas sobre condiciones que no son las de referencia. Es decir, todos los cálculos de riego están hechos para una situación en la que uno tiene la estación puesta sobre césped de 10 centímetros de altura, regado, 1 hectárea. Cuando uno no tiene esa condición, la evapotranspiración que está calculando es mucho más alta. Entonces, eso lleva a sobreriegos altísimos. Entonces, la primera cosa es mirar FAO. FAO explica clarísimo todo eso y hay formas de corregirlo. Y entonces, comenzar por hacer bien los cálculos. Comenzar también por evitar que haya pérdidas. Yo, todas las fincas que voy, siempre hay de alguna manera pinchada. Entonces, ahí tenemos que hay pérdida de agua, hay pérdida de presión, entonces vamos a tener desparejos, zonas muy sobreregadas y zonas poco regadas. Entonces, creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y no son tanto el costo, sino el esfuerzo de agarrar y hacer el control. Porque si no, vamos a conseguir una red de estaciones súper sofisticadas y después nadie agarra y toma el tiempo de mirar los datos y hacer un uso eficiente de esos datos, ¿no? Eso me parece. Sí, puede haber, seguramente debe haber crédito, yo eso no lo puedo saber, pero digo, antes de tener el crédito hay un montón de cosas que podemos hacer desde el mismo sector y que no demandan plata. Bien, Cecilia. Acá Vanessa agradece la presentación a cada uno de los disertantes y pregunta, para la fruticultura en general, ¿consideran que el cálculo de huella hídrica es una necesidad con vistas a los mercados? Cecilia, ¿la puede responder a esta pregunta? Creo que sí, hay mercados europeos están empezando ya desde hace unos años, la huella de carbono y la huella hídrica empiezan a figurar en las etiquetas de muchos productos. Entonces, nosotros ya venimos mal porque, digamos, tenemos todo agua de Napa, con lo cual, digamos, tenemos un problema en ese sentido, pero si uno puede distinguirse con un producto que comparado, digamos, con su zona tiene una huella hídrica menor, me parece que va a poder acceder a mercados que otro no va a poder acceder. Creo que tenemos que trabajar en eso. Perfecto, Cecilia. Bueno, no tenemos más preguntas en el panel. Vamos a agradecer a todos los panelistas. Vamos a hacer el cierre de este segundo día del Congreso de la 22ª reunión de agrometeorología. En este momento hacemos el cierre de la misma. Le agradecemos a todos. Excelentes sus presentaciones. Muchísimas gracias a todos. Bueno, a ver, por favor. Gracias.